Bienvenidos, bienvenidas a la sesión número 7 de hidrología continental, la criosfera. Al finalizar la sesión, ustedes debieran conocer al menos cuáles son las técnicas e instrumentos utilizados para medir los niveles de nieve y hielo en el ciclo hidrológico y entender cuáles son los principales desafíos involucrados actualmente en la criosfera. Volviendo al ciclo hidrológico, donde estamos, bueno, todo lo que la precipitación, cuando la temperatura está por debajo del 0 grado, que tiene que ver con una cierta elevación, se genera una precipitación en estado sólido, que es la que genera la criósfera. La criósfera representa los polos y las nieves en montaña. Se refiere a toda la superficie terrestre que está congelada. Entonces están los polos, las nieves, los glaciares y el permafrost o suelo congelado. En términos de reserva o de stock, el agua congelada representa el 75% del agua fresca, es un gran stock. Eh, Siempre hacemos la comparación con lo que significa el agua en la atmósfera, que es bastante más poca, pero en este caso es una reserva. En cambio, la atmósfera es un paso, es como el agua en un río. Eh, Sin embargo, con solo el 5% de precipitación que cae en hielo es capaz de sustentar el stock del 75%. Y otro aspecto interesante es que aún siendo eh, no cubre gran parte del globo, sí forma un papel súper importante en el balance energético. Como podemos ver acá, la nieve se ve blanca, por lo tanto mucha de la energía que llega a la nieve se refleja, gran parte de la energía se refleja y por lo tanto funciona como una especie de aislante. En la medida que los hielos van retrocediendo, va cambiando lo que se conoce como el albedo, que es la cantidad, la proporción de energía que se refleja desde una superficie. Si el albedo baja, quiere decir que una mayor cantidad de energía está quedando en la superficie y por lo tanto se está incorporando, en este caso, al ciclo climático de la Tierra. Por lo tanto, cambios, pequeños cambios en la cantidad de superficie cubierta por hielo genera un gran cambio en lo que se conoce como el balance energético del ciclo de la Tierra en general. Acá podemos ver eh, las zonas que se ven hechurados donde el, el ciclo hidrológico se ve afectado, tiene un componente importante en relación con la criósfera, donde podemos ver que gran parte de la superficie terrestre sí tiene una influencia en la criósfera. Para nosotros eh, es importante de que se ve un poco que toda la cordillera de los Andes tiene un componente importante en la criósfera, pero como nosotros no vivimos en la nieve, tenemos una relación un poco distante con la nieve, aun cuando es súper importante, sobre todo en la zona central y sobre todo en los ríos que alimentan la mayor parte de la población. Más de un 75% de la población chilena sí toma agua desde los hielos o nieves que caen cada año. Eh, si se fijan, si ustedes comparamos esto, podemos ver que, no sé, en los 40 grados están acá, donde de los 40 grados hacia el norte ocurre gran parte de los procesos asociados a la criósfera, en comparación, por ejemplo, con lo que ocurre de los 40 grados hacia el sur. O sea, vemos claramente que hay una gran cantidad de tierra que está de los 40 grados y los 90 grados en el norte en comparación con muy poca cantidad de tierra que hay entre los 40 grados sur y el polo sur. Casi toda la tierra está en el hemisferio norte. Si hacemos aquí en el Ecuador, podemos ver que la mayor cantidad de tierra está en el hemisferio norte en comparación con lo que pasa en el hemisferio sur, lo que tiene implicancias climáticas, y entre esas el tema de la importancia que cobra la nieve. Todo, casi todo Estados Unidos, todo Canadá y en Europa, la mayor parte de Europa y hay una parte importante de Asia, cae nieve todos los años. Y para ellos el invierno significa nieve. Para nosotros no, para nosotros significa lluvia. Y nieve en la cordillera, pero nosotros no tenemos un contacto año a año con la nieve. En Estados Unidos podemos ver que solamente las zonas más tropicales, que son las que están mirando hacia el Golfo, no reciben una cantidad de nieve todos los años. Pero gran parte del, del país, por ejemplo, tiene una gran cantidad de nieve todos los años. Por eso
Les, les vuelvo a recalcar que para nosotros la nieve es una cosa muy, muy especial, pero en términos de a nivel mundial es súper común y es lo más común, de hecho, en términos de qué es lo que asociamos nosotros con el invierno. El invierno es nieve en el mundo. Para nosotros es lluvia y para muchas partes lluvia significa verano, por todas las tormentas tropicales y por todas las lluvias que se pueden generar en verano. Para nosotros significa una estación seca que no es igual en todo el mundo. La nieve ha sido muy estudiada desde muchas décadas por la importancia que tiene y por lo común que es en otras partes del mundo. Incluso se sabe que hay diferentes tipos de formas de copos, que aquí hay una caracterización de 10 tipos de copos distintos, que depende un poco del momento que se formaron, la humedad relativa y la temperatura que hay en el momento va generando el tipo de copo que se va a formar. Eh, Aquí podemos ver cómo las distintas condiciones de temperatura y de la humedad relativa va a generar los distintos tipos de copos que un poco acá están descritos en forma gráfica como se denomina. Cuando se forman los copos de nieve, cuando pasan de estado gaseoso a estado sólido directamente en un proceso de sublimación inversa o un proceso de cristalización que es el paso directo del estado gaseoso al estado sólido. Un poco lo mismo, aquí podemos ver que las distintas temperaturas y saturaciones van generando los distintos copos de nieve característicos. Una vez que la nieve cae sobre la superficie, también se genera que es la nieve fresca, que es la nieve que tiene una densidad bastante baja, 0,1 gramos por centímetro cúbico, pensando que el agua tiene 1 gramo por centímetro cúbico, esto tiene 0,1, o sea, es eh, un décimo, una décima parte de la densidad que tiene el agua. Es bastante suave. Uno camina por la nieve y es bastante, se nota que tiene muy poca densidad, pero a la medida que se va pasando más días sobre la superficie, se van rompiendo estos cristales y por el efecto de la gravedad y por el efecto de que se van evaporando por un efecto en contacto con el aire, se van redondeando estas puntas, va cambiando de forma y se va terminando en un cristal que a la medida que más y más se acumula, se va presionando, se van perdiendo los espacios que hay entre estos gránulos que se van formando y finalmente se transforman en un hierro sólido. Entonces va aumentando su densidad, llegando a una densidad en el caso del hielo de 0,95, casi 1, un poquito más bajo que 1, lo que explica por qué el hielo flota sobre el agua. Aquí podemos ver cómo la cantidad de nieve que puede caer, esto es un ejemplo, pero puede ser incluso el doble de esto, la cantidad que puede caer en una nevada, una cantidad de nieve importante. Aun cuando si decimos que la densidad es 0,1, quiere decir que 1 metro de nieve equivale más o menos a 10 centímetros de agua, que se conoce con el concepto de agua equivalente. O sea, ¿cuánta agua representa eso? Bueno, depende de la densidad. Si la densidad es 0,1, quiere decir que 1 metro de agua aporta 10 centímetros, 100 milímetros de agua. Y gran parte, sobre todo son ambas cosas, más que el agua que se intercepta, por ejemplo, en el caso de la precipitación en forma líquida, que se habla de un 15% o un 20% que se intercepta por la vegetación y que se evapora directamente. En el caso de la nieve puede ser incluso mayor. Como podemos ver acá en el caso de estos pinos, la gran cantidad de nieve que puede soportar un árbol y por tanto esa, esa agua que queda ahí de- no siempre se incorpora al ciclo hidrológico, en el sentido de que no siempre se incorpora al suelo para alimentar los cauces, sino que a veces pasa directamente a la atmósfera. Aquí vemos algunas mediciones en nieve que tienen bastante analogía con lo que son las mediciones en suelo, donde después de una gran nevazón lo que se hace como una calicata, se hace una calicata en la nieve, lo cual uno puede inspeccionar y puede ver las distintas capas y puede incluso ver cuál es la densidad de las distintas capas, puede ser con un sensor electrónico o puede ser incluso en forma manual, en el cual uno saca un volumen conocido y luego derrite esa nieve y a saber el volumen dividido por la masa dividido por el volumen, o saber las densidades.
de la nieve. Por ejemplo, en este caso aquí se ocupa un colorante para que se pone sobre la nieve para ver las distintas grietas que se van generando en la nieve y ver el proceso de el agua, cómo va infiltrando y se va llegando a las capas inferiores. Lo mismo acá, aquí están midiendo principalmente la altura de la nieve para poder transformarlo después conociendo la densidad, cuál es la cantidad de agua que trae esa nieve. Aquí tenemos una estación estándar de medición de nieve, los cual aparte de temperatura, radiación, viento, que son lo que se mide también en otros lados, tenemos la medición de que se conoce, lo que se conoce el peso de la nieve, donde tenemos estos pesas puestas en el suelo, la nieve se va acumulando a medida que va cayendo y esto lo que mide es cuál es el peso que está generando la nieve. Adicionalmente se mide, bueno, estos sensores que ven aquí, se mide la altura de la nieve y por lo tanto si tengo la altura de la nieve y tengo el peso de la nieve, con esos dos parámetros puedo calcular la densidad de la nieve y transformar esto nuevamente en lo que es importante para el ciclo hidrológico, que es la cantidad de agua equivalente. Otro parámetro súper importante para las mediciones de nieve tiene que ver con la cobertura, el porcentaje de cobertura que hay la nieve en una determinada cuenca. Tanto porque sabiendo cuál es la profundidad de la nieve, su transformación en el agua equivalente, y por el área puedo sacar volúmenes, también hay un tema muy interesante que tiene que ver con lo que hablamos al principio sobre el balance hídrico. Eh, la cantidad y los procesos que ocurren, por ejemplo, de derretimiento de la nieve son muy distintos cuando tengo toda esta zona cubierta con nieve, porque generalmente tiene un albedo bastante alto, quiere decir que la mayor cantidad de energía se devuelve y hay un proceso que la nieve se conserva bastante bien, pero basta que se empiecen a mostrar estos parches de no nieve para que la cantidad de energía que tiene este sistema aumente muy rápidamente y lo que ocurre es que se retroalimenta este proceso y hace que la nieve se derrita muy rápido. O sea, el proceso de derretimiento de nieve es bastante rápido, de días, semanas. Por la importancia que tiene la nieve a nivel mundial y sobre todo en el hemisferio norte, se han generado muchos productos, sobre todo satelitales en el último año, que han permitido hacer estimaciones de la cobertura de nieve. Podemos ver aquí ejemplos casi todos centrados en el hemisferio norte. Para el hemisferio sur no tenemos un centro similar que pueda mover la cantidad de nieve que se genera en el hemisferio sur, principalmente en la cordillera de los Andes, en el hemisferio sur, porque en términos proporcionales somos un área muy pequeña, la verdad, en comparación con lo que ocurre en Europa o en Estados Unidos. ¿Cómo funcionan todos estos sistemas satelitales? Bueno, la verdad es que la, cómo se ve la nieve del aire es bastante característico. Aquí podemos ver una foto, una imagen que está incluso no en color verdadero, sino que tiene un color falso, en el sentido de que lo que se ve en rojo realmente son vegetación y lo que se ve en verde es solo desnudo, resaltando más claramente la diferencia que hay entre la nieve y lo que hay eh, con las coberturas que hay alrededor de esta. Eh, a partir de esta información se presentan cosas como este tipo, donde podemos evaluar en un lugar específico, podemos ver y identificar mediante lo que se conoce un juego de bandas, lo vamos a ver después en nuestros cursos sobre información no solamente en el rango de la visión, sino que fuera del rango de la visión de nuestra visión, sino que más bien en el infrarrojo, se puede resaltar claramente lo que es nieve y haciendo una transformación solamente identificando nieve podemos ver cuánta es la cantidad de superficie cubierta por nieve. Ahora, lo que se está haciendo, por ejemplo, en el caso, toda la información anterior lo que nos daba era la cobertura, cuánto de nieve está cubierto, pero no nos da información sobre qué profundidad tiene. Bueno, se han desarrollado ya tecnologías que permiten a nivel de aviones o incluso de drones hacer un levantamiento sobre cuál es la superficie de nieve. ¿Sí? Lo que se hace usualmente es hacer un levantamiento base en verano, donde puedo establecer claramente cuál es la altura y lo que se hace después se hacen vuelos durante la nieve y la diferencia que hay entre la temperatura original y la temperatura actual es la profundidad de la nieve.
no entrega información, por ejemplo, en este caso sobre la densidad, sino que solamente entrega una información sobre la altura. Lo que vemos acá es un esquema, por ejemplo, en el tiempo, cómo se relaciona la cobertura de nieve, donde llega un pic, y luego el derretimiento es bastante abrupto, que tiene que ver con lo que decíamos recién. Una vez que el proceso comienza y se empieza a hacer estos parches, el proceso es muy rápido y se retroalimenta y rápidamente se derrite una gran cantidad de nieve y eso genera que hayan estas crecidas de ríos hacia el verano, que es en el momento donde se genera este quiebre de la información, perdón, quiebre del derretimiento y quiebre de la superficie cubierta. Y acá lo que tenemos es algunos trabajos que he realizado por mí, en el cual podemos hacer un análisis también satelital, donde se relaciona la altura de la nieve en comparación, la altitud de la nieve en comparación con cuál es el porcentaje de cubrimiento anual. O sea, podemos establecer la frecuencia, donde podemos ver cómo la nieve baja en términos que llega a un mínimo asociado, esto es en la zona central, a los 1000 y tanto, y luego vuelve a subir confinándose sobre los 5000 metros de altura durante el verano. Acá lo que vemos es un hidrograma anual de un río, una cuenca que tiene una respuesta a nivel característica, donde tengo las precipitaciones durante el invierno, pero si observamos el caudal se mantiene bastante bajo hasta que ocurre en verano, donde tenemos un pic. Este pic no es explicado por estas precipitaciones, sino que es explicado porque estas precipitaciones cayeron en forma sólida y se retiraron más tarde, hacia octubre y diciembre, lo que generó este pic. ¿Cuáles son los desafíos? Bueno, aquí vamos a ver, por ejemplo, en el caso de la extensión de la nieve con mediciones, tanto mediciones en terreno, como lo que está en rojo, mediciones satelitales, como en los últimos años ha ido disminuyendo la extensión. Hay variaciones año a año, pero la tendencia, lo que aquí es clara, es hacia la disminución de la extensión de nieve, principalmente por un aumento de la temperatura y por una disminución en algunos casos de las precipitaciones. Si comparamos, por ejemplo, cuál ha sido la contribución de los glaciares en el aumento del nivel del mar, vemos que cada año los glaciares están aportando más agua, lo que aumenta la superficie aumenta la altura del mar y cada año es más importante. Bueno, va a llegar un momento en que los glaciares se van a derretir completamente y no van a seguir aportando, pero lo que está estimando es que no solo la nieve, sino que también los glaciares, que tienen un ciclo mucho más largo de derretimiento, también se están derritiendo muy rápidamente. Y a nivel local, esta es una investigación también que conducí yo, en el cual se puede ver, bueno, el promedio de frecuencia de nieve, que es un poco establecido acá, y aquí lo que se estableció es la cantidad de nieve que se está perdiendo en porcentaje anual, del rango de los 5% todos los años, porque son aproximadamente 15 días, 20 días menos de nieve todos los años entre el periodo, en este caso específico, entre el 2000 y el 2016, que fue el periodo que se hizo de la medición. Por lo tanto, se está perdiendo nieve, se está perdiendo frecuencia, se está perdiendo extensión, se está subiendo la línea de la isotermal cero, lo que quiere decir que mucha precipitación que cae en estado sólido hace un par de años ahora está cayendo en estado líquido, por lo cual ya no se está reservando hacia el verano sectores más estivales, sino que está cayendo está cambiando el régimen de los ríos pasan de ser nivales a más fluvio-nivales y en algunos casos va a terminar siendo fluviales. ¿Qué quiere decir? Que aunque no cambien los patrones de precipitación, aunque aumenten los patrones de precipitación, en algunos casos han aumentado los patrones de precipitación, va a haber un desfase en la disponibilidad del agua en los ríos, por ejemplo. A considerar si queremos generar una gestión hídrica a nivel de cuencas, es un factor súper importante saber cuál es la tendencia que ocurre en este momento con la nieve. ¿Está disminuyendo la nieve? ¿Está disminuyendo o se está desplazando solamente la cantidad de agua disponible, por ejemplo? Bueno, esa fue la clase de hoy día. Ahí están los mails de contacto. No duden en comunicarse con nosotros ante cualquier duda. Nos vemos la siguiente.